Peregrinación a un nuevo encuentro con Dante y las tres beldades. Estación 33. El demonio. Allí sentados, mirándome a los ojos, me habló Dante con una solemnidad que no le había visto hasta entonces. Es necesario que te prepares para el último encuentro que tendremos en este primer recorrido de tu viaje. Es preciso que conozcas al demonio, la fuente de todo el mal, la causa de todas las miserias morales que afectan a los humanos. No puedo anticiparte con palabras la experiencia que tendrás, pues yo mismo, cuando Virgilio me transportó frente a él, no tuve palabras para describirlo apropiadamente, y estuve tan aterrado que no supe interpretar ni comprender qué representaba y quién era ese maligno Máximo que estaba ante mí. Te confieso que estoy aterrado de saber que estaré nuevamente frente a él, y aún así espero que esta vez logre ver lo que no fui capaz de percibir en mi viaje anterior. Estas palabras del maestro, y sobre todo la seriedad con que fueron pronunciadas, crearon en mí una angustia que no había experimentado nunca antes. Se me aceleraron las pulsaciones del corazón, comencé a sudar, sentí que el pecho se me oprimía y me temblaban las manos. Era el temor a una posible desgracia suprema cuya realidad desconocía, pero que intuía horrible y amenazante. Al verme Dante en ese estado, me abrazó tiernamente diciendo: debes hacer acopio de todo tu valor, pues la experiencia será sin duda tenebrosa, pero no debes olvidar que estás aquí en proceso de aprendizaje y que nada malo te podrá suceder. Y quiero decirte algo más. En mi viaje anterior no fui capaz de pronunciar palabra alguna en presencia del monstruo que me atemorizaba. Sin embargo, quisiera esperar que tú seas tan fuerte como para interrogarlo, pues no es justo que la humanidad permanezca ignorante respecto a lo que constituye su mayor peligro, amenaza y mal. Se produjo a nuestro alrededor una gran oscuridad, causada por una muy espesa neblina que no nos dejaba ver más que a 1 metro delante de los ojos. Yo me refugié detrás del maestro, pero tomándolo de la cintura, me di cuenta de que él también temblaba. Así avanzamos durante un tiempo que se me hizo interminable, hasta que la niebla se disipó lo suficiente para que yo pudiera advertir algo como un enorme edificio en altura de incontables pisos, en cuya cima parecía haber como una antena gigante semejante a un molino cuyas aspas el viento hace girar. Aguzando la vista y disipándose algo más la neblina, me di cuenta de que no se trataba de un edificio, sino de una gigantesca máquina que avanzaba hacia nosotros generando un terrorífico ruido a cada paso y que iba triturando todo lo que se impusiera en su camino, sean árboles y animales, bosques y aldeas, quebradas y colinas. Dante no dejaba de temblar, y curiosamente a mí la bestia no me producía tanto miedo, porque en mi ciudad había visto edificios casi tan grandes, y retroexcavadoras, trituradoras y otras muchas máquinas casi tan destructivas que realizan acciones similares a las que el monstruo venía ejecutando frente a nosotros. Más que el tamaño y las capacidades destructivas del monstruo, me atemorizaba ver que tenía 3 caras en su cabeza. La que mostraba por delante era roja, las 2 que tenía a los costados
que partían de los hombros y se juntaban a ambos lados de la frente eran amarilla una y negra la otra. Debajo de las caras laterales nacían dos grandes alas como de murciélagos, más grandes que las velas de un inmenso navío. Aquel monstruo, además de destruir todo a su paso con sus maquinarias formidables, parecía mostrar placer al masticar a mujeres y hombres que engullía y que después salían por un culo que le sobresalía en la parte trasera. El ser horrendo se curvó hacia nosotros, acercando sus 3 caras amenazantes, rugiendo y lanzando llamas de fuego. Bramó con voz de trueno: «Tiembla, te estoy esperando, alma vil, que por tu vestimenta sé que vienes del siglo XXI, en que los tengo a todos sometidos por el miedo a la pobreza, al dolor, a la enfermedad y a la muerte». Mi maestro no dejaba de temblar. En cambio, yo me sentí como cuando chico miraba películas de terror, y sin temor, igual como un niño atrevido que no le teme a la muerte, me paré frente al monstruo y le pregunté a gritos: «Detente, debes saber que no me atemorizas, pues no soy uno que se encuentre bajo tu dominio, y para mí eres poco más que una pesadilla. Dime quién eres». El monstruo se detuvo, quedando estupefacto ante mi infantil atrevimiento, como si estuviera ante algo que nunca le había sucedido. Escupió uno tras otro a los condenados que estaba todavía masticando y, moviendo los labios, dientes y lenguas de sus 3 bocas, respondió con voz de trueno: «Me llaman Satanás, pero mi verdadero nombre es Poder. Soy el deseo irrefrenable de imponer a otros la propia voluntad. Domino atemorizando, subyugando, encantando, seduciendo, mintiendo, adulando, adormeciendo, turbando, aterrorizando, mermando de 1000 maneras la libertad de los que someto. Estoy en todas partes, vivo al interior de cada hombre y de cada mujer, como ese instinto del cuerpo y esa tentación de la mente que tienen el padre y la madre de imponer a sus hijos sus propios intereses y aspiraciones. Estoy en la mente y el corazón del hombre que somete a la mujer por la fuerza y de la mujer que somete al hombre con astucia. Existo en la voluntad de los políticos, de los religiosos, de los intelectuales que buscan imponer sus propias creencias e ideologías a las multitudes. Me realizo en la subordinación y dependencia en que los gobernantes, las élites y las clases dominantes mantienen a los ciudadanos. Me objetivo principalmente en los estados, desde donde soy capaz no solamente de oprimir al pueblo, de prohibirle conductas y acciones, de exigirle tributos y rendimientos, sino también de llevarlo a guerras fratricidas con otros estados con el propósito de manifestar que se posee una potencia superior. He llegado a configurar un poder económico, político, tecnológico, informático y comunicacional que se está imponiendo sobre todas las naciones y estados. Soy el poder que domina el mundo, controlando el pensamiento y las emociones de todos mediante la manipulación de la información y las comunicaciones. Soy el que ordena y dirige un sistema económico del que todo el mundo depende, y un orden político mundial dominado por los que gobiernan en mi nombre. Soy el espíritu de potestad, volcado a tomar posesión de estados, religiones, mercados, tecnologías, disciplinas, ejércitos, partidos, academias, profesiones, medios de comunicación,
redes sociales. Los induzco a engañar, mentir, robar, matar con dedicación y refinamiento. Soy el enemigo implacable de la libertad personal. Soy el destructor de la verdad, del bien, de la belleza y de la unidad. Soy el que brega incansablemente por eliminar el espíritu creativo, autónomo y solidario en cada ser, en cada organización, en cada pueblo, en cada nación, en cada civilización. Y continuaré actuando hasta reducir la humanidad entera a una voluntad colectiva única. ¿Cómo te atreves a enfrentarme, mequetrefe? No sé de dónde saqué fuerzas para gritarle. Me atrevo a enfrentarte, pues si bien parezco un anciano con barba y cabello cano, mi espíritu sigue siendo el de un niño rebelde que no se somete. Apenas pronuncié esas palabras audaces, vi que el monstruo estiraba sus garras para atraparme. Pero justo en ese momento, mi fiel guía me tomó en sus brazos como quien agarra un bebé contra su pecho para protegerlo en medio de una tempestad. Partimos tan velozmente que ante mi vista el malvado gigante fue rápidamente perdiendo tamaño hasta no parecerme sino un lejano punto negro que finalmente desapareció de mi vista. Durante todo el trayecto de nuestra huida, nos persiguieron lluvias, granizos, tempestades, huracanes, terremotos, rayos y truenos. Agárrate a mi cuello y no te sueltes, mantente firme y no temas, pues el demonio emplea su mejor arma para dominar a las personas, que es despertar en ellas el miedo y el terror. Así me advertía el maestro mientras realizábamos el más largo vuelo de todo el viaje. Después continuamos corriendo hasta que finalmente entramos a una caverna donde nos guarecimos. Estación 34. El horror extremo. Agotado de tanto correr y todavía temblando por el temor de que pudiera alcanzarnos la bestia horrible, me senté con la espalda apoyada en una concavidad de la roca que, semejante a una gruta, parecía haber sido dispuesta especialmente para cobijar a un fugitivo. Dante me tomó de la mano como si fuera un hermano mayor, por lo que me fui poco a poco tranquilizando hasta quedar dormido. Pero entonces me asaltaron pesadillas monstruosas. Estas no eran, como es lo habitual, invenciones oníricas de una mente afiebrada, sino hechos históricos reales, perfectamente conocidos y documentados históricamente, que acaecieron en diferentes lugares del mundo en tiempos relativamente recientes. Me asaltaron, en primer lugar, las horribles matanzas de nobles, clérigos, terratenientes y burgueses ricos guillotinados durante la Revolución Francesa en el período conocido como el Reinado del Terror. Fueron más de 30.000 las personas ejecutadas o muertas en las cárceles por oponerse a los impuestos y requisiciones de fortuna, a la desacralización de las iglesias, a las nuevas leyes y al gobierno jacobino. De esa primera pesadilla desperté cuando el mismo Robespierre, que había encabezado las matanzas y las justificaba repitiendo que el terror no es más que la justicia rápida, severa e inflexible, caía también guillotinado. Para calmar mi angustia conté a Dante lo que había soñado. El maestro trató de calmarme, diciendo que tanta maldad no podía ser cierta y que aquello que le había contado no era sino una horrible pesadilla. Cuando volví a dormirme, aparecieron ante mí las matanzas de cientos de miles de campesinos que se resistían a entregar sus tierras al Estado
y se oponían a la colectivización de la economía por los bolcheviques en la Unión Soviética. La pesadilla continuó con los innumerables disidentes políticos considerados enemigos del pueblo, torturados y enviados a los gulag en varias oleadas represivas llevadas a cabo durante las grandes purgas estalinistas. Desfilaron en mi sueño los diversos grupos étnicos deportados o trasladados por la fuerza a zonas remotas de Siberia, donde centenares de miles de personas fallecieron de hambre y de frío. Me despertó el ruido ensordecedor de los tanques soviéticos ocupando y reprimiendo las poblaciones pacíficas de Estonia, Letonia y Lituania. Nuevamente el maestro calmó mi acongoja, argumentando que se trataba solamente de pesadillas que nadie creería que hubiesen realmente ocurrido. Y volví a adormecerme. Pero las pesadillas continuaron, y cada vez más horrorosas. Desfilaron ante mí interminables trenes de carga que transportaban a hombres, mujeres y niños judíos hacia los campos de concentración y de exterminio organizados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial en decenas de lugares de Alemania, Polonia, Austria, Noruega, Bielorrusia, Serbia, Holanda, Croacia, Ucrania y otros países sometidos a la dominación alemana. Los que lograban sobrevivir al viaje eran sometidos a trabajos forzados, al hambre y la tortura, a experimentos pseudocientíficos y finalmente asesinados en cámaras de gas. Vi operando una gigantesca maquinaria de exterminio compuesta por más de 40.000 instalaciones destinadas a confinar y a matar, en la que participaban cientos de miles de individuos que asesinaron a 6 millones de judíos y a millares de polacos, homosexuales, gitanos, discapacitados físicos o mentales y prisioneros de guerra soviéticos. La última de mis pesadillas consistió en la visión de las bombas atómicas de los Estados Unidos cayendo sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, matando a 246.000 personas indefensas. Mucho me costó convencer a Dante que estos horrendos hechos habían realmente ocurrido en el mundo, no en épocas remotas, sino muy próximas. Me preguntó el maestro, ¿cómo se explican acciones tan deleznables? Lo pregunto porque en mi tiempo también ocurrían hechos viles, pero nunca llegaron a niveles tan extremos. Estos horrores, le expliqué, han sido todos ellos organizados y ejecutados por los estados, monstruos modernos concentradores del poder ideológico, político y militar. Eso lo entiendo, replicó, pero en la base del Estado y de las decisiones que el poder ejecuta, necesariamente han de encontrarse individuos que tienen nombre y apellido, que son parte de familias, que tienen amigos. Sí, confirmé, y es posible que muchas de esas personas ni siquiera fueran conscientes de su completa perversión, estando enteramente dominados por el Estado al que endiosaban. Dante se quedó pensando en silencio y solo un largo rato después me preguntó, ¿los cristianos, las iglesias, no pudieron impedir tamañas brutalidades? Me demoré en darle una respuesta, porque no era fácil explicar a un hombre que vivió en el medioevo el estado en que se encuentran las religiones en la civilización moderna. Dije finalmente, por los encuentros que hemos tenido recorriendo el infierno, habrás podido apreciar que los más reconocidos filósofos, científicos e intelectuales de diversas disciplinas han declarado que Dios no existe y que los hombres somos seres naturales que carecemos de alma.
Esas convicciones materialistas y ateas han debilitado las creencias religiosas de los pueblos y la fe ha tendido a recluirse en la esfera de lo privado y lo íntimo, e incluso a desaparecer en una cultura cada vez más secular. Por otro lado, los mismos poderes malignos que han desatado aquellas horrendas matanzas reprimieron y persiguieron ferozmente las creencias y prácticas religiosas. Durante el reinado del terror jacobino se desarrolló un gran proceso de descristianización en toda Francia. Fueron suprimidas las congregaciones católicas, se reemplazaron los feriados religiosos por fiestas republicanas, se desacralizaron las iglesias y las convirtieron en museos, almacenes y templos de la razón. 20.000 clérigos abandonaron el sacerdocio y muchos creyentes dejaron la iglesia y sus creencias. Durante el largo periodo del comunismo soviético, los bolcheviques impulsaron una verdadera cruzada contra las religiones y en pro del ateísmo científico. En 1920, el Partido Comunista creó la Liga de los Ateos Militantes, llamada también Sociedad de los Sin Dios, con el encargo de difundir el ateísmo científico y de denunciar la moral de los esclavos que defendían las religiones. En 1932 se estableció el Plan Quinquenal de Propaganda Antirreligiosa, llegándose a formar 1 millón de células ateas impulsoras. El número de iglesias ortodoxas rusas se redujo de 54.000, que había el año 1914, a 39.000 en 1928. Los tribunales islámicos disminuyeron de 220, que había en 1922, a solo 7 en 1929. Así comenzaron acciones represivas generalizadas y sistemáticas, que terminaron siendo brutales, dirigidas a extirpar todas las instituciones religiosas tradicionales, cerrándose las iglesias, los monasterios, los medios de comunicación y los colegios religiosos, las mezquitas y los tribunales islámicos. Durante el nazismo, en Alemania y en los países que invadieron, la acción antirreligiosa fue dirigida directamente contra el judaísmo y en parte también contra el cristianismo. El objetivo era simplemente acabar con el problema judío. En el resto de Europa y en los Estados Unidos no hubo represión religiosa directa, pero las universidades y el mundo académico y científico impulsaron con entusiasmo el ateísmo. Se trabajó consistentemente por reemplazar los auxilios religiosos por terapias psicológicas, tendiéndose progresivamente a sustituir las creencias espirituales por una visión cientificista del mundo, de la vida y del ser humano. Si en la civilización medieval en que tú viviste, la religión y la teología constituían la concepción del mundo y la estructura cognitiva predominantes, en la civilización moderna en que yo vivo, esas formas tradicionales de conocimiento han quedado relegadas a un lugar secundario y marginal. El maestro escuchó atentamente, pero no me pareció convencido de que las cosas pudieran ser como yo las describía. Salió a tomar aire fuera de la caverna donde nos habíamos protegido del poder, y al regresar donde me había quedado, expresó la esencia de sus dudas. Persecuciones religiosas siempre las ha habido, pero a lo largo de la historia ellas no han hecho más que reforzar la fe de los creyentes, porque los mismos profetas las anunciaron. Siempre se supo y se dijo que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. No puedo comprender que ya no ocurra así en tu mundo. Me puse de pie y caminando de un lado hacia otro, pero sin salir de la caverna,
todavía temeroso de que pudiera descubrirme el poder que nos había perseguido, me puse a cavilar, más o menos confusamente y sin mucha convicción. Se me ocurre pensar, dije, que frente a horrores tan extremos sufridos por multitudes enormes de gente inocente, es inevitable que se incline y se pierda la fe en un Dios bondadoso y omnipotente, en todos los que se postraron incansablemente pidiendo al cielo misericordia. ¿Cómo puede Dios permitir que esas cosas horrendas sucedan? ¿Cómo puede dejar que esos sufrimientos inauditos se prolonguen durante largos e interminables años y que sus hechores gocen de salud y bienestar? Los judíos, convencidos de ser el pueblo elegido, ¿cómo podían creer que fueran exterminados sin que Dios mostrara la más mínima compasión? ¿Por qué no sucedía, como siempre antes en la historia, que Yahvé restableciera la alianza comprometida con Abraham y Moisés? Ni siquiera les había enviado un profeta, como había hecho siempre en situaciones extremas. Y los cristianos, ¿cómo pueden seguir creyendo en la providencia y en un Dios que sea un verdadero Padre bondadoso, si en el mundo existe tanta maldad, tan inaceptable sufrimiento y tanta muerte? ¿Cómo seguir confiando en la fuerza de la plegaria si no son escuchados cuando claman al cielo con tal desesperación? Dante detuvo mi caminar acelerado, poniéndose al frente y posando sus manos extendidas sobre mis hombros. Sintiendo su mirada severa y todavía conmocionado y confundido por las recientes pesadillas, traté de justificar mis dichos que intuí que molestaron al maestro. Estos pensamientos que me escuchas decir como si fueran míos son razonamientos que desde hace tiempo repiten los que no creen en la existencia de Dios. El maestro me miró, esta vez compasivo, y dijo: ¿qué te parece si ahora descansas y entras en un más profundo y relajado sueño y dejamos para mañana conversar sobre todo esto que te perturba? Las palabras serenas del maestro aliviaron algo mi corazón y mi mente confundidos, por lo que me dispuse a dormir sobre una hierba verde que había crecido en la caverna sin que hasta el momento la hubiera percibido. Estación 35. El poder, la omnipotencia y la libertad. No sé cuánto tiempo dormí, esta vez sin pesadillas, por los que al despertar me encontraba repuesto y sereno. Comprendí que Dante había velado mi sueño y comprobé que dispuso a mi lado un cesto de nueces e higos que no tardé en saborear. Ya no estábamos en la caverna, sino a la sombra de una arboleda florecida a orillas de una vertiente de agua fresca y cristalina en la que nos bañamos placenteramente. Sentados luego a la sombra de un sauce, el maestro inició la conversación que teníamos pendiente. ¿Qué es para ti el poder? ¿Cómo lo sientes cuando lo ejercen sobre ti? Me disgusta sobremanera que alguien, quien quiera que sea, me imponga su voluntad, respondí con seguridad, añadiendo de corrido: entiendo que en la sociedad humana tener poder consiste en la capacidad que poseen algunos individuos de imponer a otros su propia voluntad. En ese sentido, ejercer poder significa dominar, subordinar. ¿Y qué dirías, me preguntó el maestro nuevamente, si alguien tuviera el poder absoluto, que fuera en verdad omnipotente, en una situación determinada cualquiera? El horror extremo. Eso es exactamente lo que vi en mis pesadillas de anoche, respondí sin dudarlo un instante. Pero,
Si ese poder absoluto no se ejerciera con crueldad, sino bondadosamente, por ejemplo, para producir placer y dicha constantes, ¿lo aceptarías? Esta vez tardé en responder, pues me quedé pensando. Finalmente dije, ya sin dudar, no, prefiero ser libre y tener la capacidad de decidir mis placeres y de buscar la felicidad por mi cuenta. Que nadie me imponga su voluntad, aunque ella parezca conveniente y oportuna. Prefiero ser un hombre que no una mascota, por más bondadoso que sea el amo. ¿Lo prefieres aun cuando haya hombres viles que empleando su libertad puedan imponer su voluntad sobre la tuya y subordinarte y someterte? Después de un momento de reflexión respondí, lo prefiero, sí, pues siendo interiormente libre, podré resistirme, rebelarme y luchar por defender mi libertad, afirmándome como un ser humano, aunque en ello arriesgue perder la vida. No acepto ser mascota de nadie, ni siquiera de Dios. Al escuchar mis palabras apasionadas, Dante sonrió. Me tendió la mano en un gesto que sentí que nos hermanaba en un nivel muy profundo. Dijo, ¿recuerdas que en una conversación anterior afirmé que Dios no es omnipotente, como suele decirse? No lo he olvidado, y recuerdo que esa afirmación que hiciste turbó mi mente, por lo que no me atreví a indagar más sobre ella. Mal hiciste, pues la verdad hay que buscarla aún poniendo en cuestión las creencias más queridas, incluso dudando de las convicciones que nos parezcan más seguras por haberlas recibido de nuestros padres, en la escuela, en la iglesia o donde sea que nos fueran inculcadas. Dios no es todopoderoso. Dejó de serlo en el momento mismo en que creó al hombre a su imagen y semejanza. La libertad que nos dio hace que la conciencia y la voluntad humanas constituyan un espacio autónomo en el que Dios no puede intervenir, por mal que lo utilicemos. Lo que suceda en la sociedad humana y en la historia no depende de la voluntad de Dios, sino de la voluntad de los hombres. Dios renunció al poder de hacer la historia en el momento en que creó al hombre como un ser libre, capaz de dirigirse a sí mismo. Delegó en nosotros esa parte de su poder y al hacerlo dejó en nuestras manos no solamente nuestra vida, sino el mundo entero. Me quedé pensando, si Dios no puede imponer su voluntad entre los hombres, en la sociedad, en la historia, es enteramente injusto cargar sobre él la responsabilidad sobre hechos tan monstruosos como el reinado del terror jacobino, las guerras mundiales, el exterminio de judíos bajo el nazismo, las matanzas en los gulag. Comprendí que Dios no podía impedir que ninguno de esos hechos sucediera, porque los humanos los decidieron, precisamente por haber rechazado el amor de Dios e incluso negado su existencia. Pero esa conclusión chocaba con otra de las enseñanzas que comparten las religiones. Pero entonces vuelvo a preguntar, querido Dante, ¿es que Dios no interviene en nuestras vidas y no actúa de modo alguno? ¿De qué sirve entonces la oración? ¿No resulta de ello que la plegaria sea algo enteramente inútil? ¿Qué sentido tiene aquello de pedid y se os dará que enseñó Jesús? A tu pregunta, respondió el maestro, respondo del mismo modo que antes. El amor solo responde al amor. Esto significa que Dios actúa solamente en cuanto nos atrae con su amor y nos hace más semejantes a Él. En cuanto a la plegaria, el Padre Nuestro es la respuesta. ¿Qué pedimos al Padre en esa oración que enseñó Jesús? Si la analizas bien, descubrirás que solo se pide
aquello que los seres humanos podemos realizar si nos lo proponemos y si acogimos en nosotros el amor de Dios. Santificar su nombre es algo que podemos hacer interiormente si queremos. Que venga y se instaure el reino de Dios es algo que depende de nosotros. Que se haga su voluntad es posible solo si asumimos y realizamos nosotros la voluntad de Dios. El pan de cada día lo tenemos que producir y distribuir. Perdonar las deudas propias y ajenas, evitar las tentaciones, liberarnos del mal, son cosas que dependen del ejercicio de nuestra libertad. Decir y reiterar todo eso dirigiéndose a Dios es un buen modo de repetírnoslo interiormente nosotros mismos. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios? No es tan fácil saberlo, insistí. ¿Todavía no entiendes, hermano, que si exista o no exista Dios, cómo pueda o no pueda ser Él y cuál sea o no sea su voluntad, son cuestiones cruciales en la vida de toda persona sobre las cuales cada uno debe buscar las respuestas con entera libertad? No hice más preguntas porque tenía ya demasiado en qué pensar. Como brota una flor de una hierba que ha recibido el rocío de la madrugada y las primeras caricias del sol, emergió de lo más hondo de mi alma una especie de plegaria. Como un padre que al retirarse entrega a los hijos su legado para que continúen su obra, tú dejaste al mundo en nuestras manos para que continuemos la creación. Nos regalaste el poder de buscar la verdad, de liberarnos del mal, de desplegar el bien y la belleza, de construir la unidad entre los hombres y con todos los seres vivientes. Nos diste las potencias del conocimiento y del amor. El poder está ahora en nosotros y tenemos que hacernos cargo de tu bendición primera. Sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla. Mandad en los peces del mar y en las aves del cielo, y en todo animal que repta sobre la tierra. Ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla, os servirá de alimento. Dijiste en palabras del Salmo, vosotros sois dioses, todos vosotros, hijos del Altísimo. Palabras fuertes que reafirmó Jesús, insistiendo que corresponde a nosotros hacer las obras del Padre. Pero no nos dejes solos. Ven, quédate con nosotros y danos la fuerza de tu amor, porque la misión que nos encomendaste es en realidad divina, y nosotros somos y seguimos siendo solamente humanos. Sentí una voz interior que respondía a mi plegaria, porque mi amor es infinito, para vivir con ustedes generé un hijo de hombre. Pasó el día. Al anochecer, el maestro me tomó de la mano. Seguimos un sendero oculto y por ahí llegamos, subiendo sin descanso a un mundo iluminado por la luna y por las estrellas que comenzaron a aparecer, unas tras otras, hasta llenar de colores el firmamento. Fin de la primera etapa, el infierno o la moderna tragedia.